conservación de los recursos naturales es fundamental y de suma importancia para mantener la base productiva de los países y los procesos ecológicos esenciales que garantizan la vida. Voy a pasar a presentar a los ponentes de hoy día. Son dos. Stephanie Jaimer Damián, ella es estudiante de Coaching Educativo y Gestión del Talento en la TAM Coaching Networking. También es promotora ambiental en el Ministerio del Ambiente. Asimismo es voluntaria ambiental en los hinchas de la conservación de la CERNAP. Por último, es coordinadora general en Ancash Ecológico. La siguiente ponente se llama Ana Gabriela Rendón. Ella es estudiante del 5º año de licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional El Salvador, perteneciente a la Red Juvenil Sirihualtique, Jóvenes Unidos por el Desarrollo, Sostenibilidad y Conservación de las Reservas de Biosfera de El Salvador. Bien, doy el pase a mis compañeras para el desarrollo del tema. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Juliana, por el pase. Bueno, el día de hoy, como ya se les dijo, vamos a tocar el tema de recursos naturales. Este tema es muy importante y es necesario que todos lo sepan en casa. Y, por supuesto, nosotros que somos jóvenes voluntarios que de alguna manera buscamos implementar formas y prácticas ambientales para mejorar el medio ambiente, ¿no? Y su cuidado. Muy bien, vamos a empezar. La siguiente, por favor. Ya, a ver. Vamos a empezar con una lluvia de ideas, para lo cual voy a pedir a las personas que escriban en el chat del Zoom, solo en el Zoom, 3 palabras que definan a los recursos naturales. A ver, lo mencionan mediante el chat. ¿Sí? Solamente lo escriben y yo voy a ir leyendo por acá sus comentarios. Por acá nos dicen, ahí Cristal, nos dice vida. Para ella los recursos naturales es vida, fuente de vida. También está Kleider. A ver, Kleider, ¿qué nos dice? A ver, todos, por favor. Base, nos dice también Cristal por aquí. Fuente de vida, base. Diversidad, nos dicen, son esenciales, dice. Una definición, esenciales, ¿ya? A ver, chicos, los demás, por favor. Diversidad. A ver, vamos, sigo leyendo. A ver, anímense a participar. Muy bien, por allá dice bienes naturales escasos, me dice Josué. Mariela me dice sustentabilidad. Muy bien. A ver. Ya, por ahí, ¿no? Son ideas, claro, por supuesto que están relacionadas, muy relacionadas a lo que es el tema de recursos humanos. Aquí Araceli nos dice que son los elementos biológicos que permiten el desarrollo de la vida en los distintos ecosistemas. Por supuesto que sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su participación a todos ustedes. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a definir qué son los recursos naturales. Como ya bien lo dijeron, algunos han utilizado palabras que se unen o uniéndolas sacamos netamente el tema de los recursos naturales, ¿no? Son elementos que son proveídos por la naturaleza. Ya puede ser como bienes, materiales, servicios, que estos son muy valiosos para nosotros que somos la humanidad y que contribuyen a nuestro bienestar y nuestro desarrollo. Puede ser de manera directa,
en este caso de las materias primas, los minerales, alimentos, etcétera, o de manera indirecta, como son los servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la vida. En este caso, podríamos decir, por ejemplo, la producción del agua, la polinización, la formación de suelos, ¿no? Etcétera. Siguiente, por favor. Vamos a ver la clasificación también de los recursos naturales. En este caso, bueno, hay diferentes formas de clasificación de acuerdo al criterio de cómo se le tome, ¿no? En este caso, nosotros hemos clasificado en 3 grandes ramas, se podría decir. Vamos a iniciar. El siguiente, por favor. Con la primera clasificación, que es según su ocurrencia. En esta encontramos 2. Uno que son bióticos y abióticos. ¿Y qué significan los bióticos? Que son de origen orgánico y pueden ser cultivados o domesticados para tener un ritmo de extracción más o menos regular. En este caso podemos decir también que estos pueden determinar el espacio físico donde pueden habitar los demás seres humanos. Por ejemplo, puede ser plantas, los animales, las bacterias, ¿no? Etcétera. En el caso de los abióticos, son aquellos materiales que no son de origen orgánico. Por tanto, este juega un papel vital, ya que afecta directamente a la supervivencia de los organismos. Es decir, son todo aquello lo que nos brinda la naturaleza, que el hombre usa, produce para poder realizar o hacer bienes y servicios. En este caso, podríamos decir que esto puede volver a regenerarse de forma natural, solo si es que no se sobreexplota, se podría decir, ¿no? Eso es referente, por ejemplo, acá tenemos lo que es la luz, la temperatura, la tierra, las rocas, la arena, el aire, ¿no? En los seres abióticos. Siguiente, por favor. Tenemos según su ritmo de restauración. En este caso encontramos 2. Si ustedes buscan alguna información de recursos naturales, siempre en la clasificación les va a salir estos 2, en las informaciones generales, se podría decir. Tenemos las que son renovables, ¿no? En este caso, esos son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse en la medida que se extraigan a una tasa menor a la de su recuperación natural. ¿Okay? Entonces, estos, o aquí podemos encontrar, por ejemplo, a los tipos de energía solar, la eólica, la hidráulica, ¿no? La biomasa en general, es decir, no se agota por su uso, solo si es medido, ¿no? Eso es lo que nos dice. Mientras que en lo que son no renovables, son aquellos que tienen una capacidad de extracción y aprovechamiento finito. Sí se puede terminar en espacio y tiempo, ¿no? Esos de aquí tienen una formación, un proceso de formación lento y por lo tanto tienen cantidades fijas. Si también se explota de manera, se sobreexplota, se podría decir, tiende a tener una tasa de regeneración muy, muy lenta, ¿no? Esas son conocidas como no renovables. En este caso, pues tenemos los minerales, el suelo, también el petróleo, el gas, el carbón, ¿no? Entre otros. Siguiente, por favor. Tenemos según su disponibilidad de stock. En este caso encontramos 2, que son agotables y no agotables. En el caso de los agotables, se podría, bueno, son los bienes naturales cuya utilización sostenida no es posible en un periodo prolongado de tiempo. Es algo similar que pasa con los no renovables,
¿no? O sea que esto se puede terminar en un tiempo determinado si es que se sobreexplota. En este caso, como ya les comenté, de ejemplo podríamos poner el gas, el petróleo, ¿no? El carbón. Por otro lado, tenemos los no agotables, o también se les conoce como inagotables, que nos dice que son un conjunto de bienes y o fuerzas naturales que pueden ser utilizados como factores de producción en forma sostenida en el tiempo. Es decir, que estos no se terminan, no se extinguen, y como ejemplo podemos tener ahí a lo que es la energía geotérmica, la radiación solar o el viento, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Disculpen. Bueno, aquí vamos a seguir ya con la tercera parte, que es el análisis y gestión. Lo anterior fue más o menos para ver las definiciones y poder clasificar los recursos naturales. Aquí en lo que es análisis y gestión tenemos que ver algo, un punto muy importante. También se ve de otra manera, o se le llama de otra manera, como manejo, ¿no? Como dice aquí, la palabra manejo es un sinónimo de administración, pero también de gestión. Entonces, cuando hablamos de gestión de recursos naturales, pues se refiere, está relacionado a su cuidado, a la regulación y al reparto o distribución, así como una sanción ante un uso ilegal de esta, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor, para poder explicar. Vamos a ver el video. Y a partir de este video ustedes me van a dar algunos comentarios en el chat del Zoom, por favor, así que presten atención. Vamos a ver por qué el manejo de nuestros recursos naturales es importante. No se escucha el audio. ¿Por qué el manejo de nuestros recursos naturales es importante? Agua, tierra, suelos, alimentos, aire, minerales y metales. Nuestra civilización entera depende de ellos para sobrevivir. Además, el crecimiento de la población, que aumentará de 7.000 a 9.000 millones de personas en el año 2050, significa un aumento en la demanda que está provocando el agotamiento de estos recursos vitales, por lo que existe una gran probabilidad de escasez en los próximos años. Si las prácticas actuales continúan, la escasez y contaminación del agua, la desertificación, la contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos serán aún más severos en los años venideros. Estos hechos, con el tiempo, tendrán un impacto en la salud humana. Encontrar un balance no es sencillo. Los bosques, por ejemplo, albergan el 77% de las aves en peligro de extinción. El comercio de la madera y otros productos forestales producen alrededor de 330.000 millones de dólares estadounidenses al año. El ecoturismo genera 77.000 millones de dólares estadounidenses anuales. 60 millones de aborígenes dependen de estos bosques, que al mismo tiempo contribuyen a la subsistencia de 1.6 mil millones de personas en todo el mundo. Juan y Ana pueden ver el impacto que el uso de los recursos naturales tiene en su entorno. Les preocupa lo que pueda suceder con sus comunidades cuando estos recursos se agoten y lo que podría ocurrir en el mundo en un futuro próximo si las prácticas actuales continúan. Pueden ver cómo el mal uso y el mal manejo de los recursos naturales está afectando el medio ambiente, alterando los ecosistemas y teniendo un gran impacto en la biodiversidad.
Por lo tanto, entienden la necesidad de un cambio urgente y la importancia de grupos como el Panel Internacional de Recursos, el PIR, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Está conformado por reconocidos científicos que estudian las tendencias del uso de los recursos naturales a nivel global, su impacto socioeconómico y ambiental, y las oportunidades existentes para lograr un futuro más sustentable. Su propósito es tratar de responder las preguntas más críticas e importantes a nivel mundial en el tema de los recursos naturales, con la finalidad de proponer soluciones prácticas para los gobiernos, la industria y la sociedad. Debido a que el uso actual de recursos naturales supera la capacidad de provisión y restauración de nuestro planeta, el panel tiene como objetivo reducir el exceso de consumo, la producción nociva, los desechos y el daño ecológico para lograr un futuro más próspero y sustentable. A Juan y Ana les da gusto saber que grupos como el PIR existen para brindar ayuda y apoyo a los gobiernos, la industria y la sociedad en general, con el objetivo de encontrar un balance entre el crecimiento económico y el bienestar del planeta, rompiendo así el vínculo entre el uso de los recursos naturales y los efectos ambientales negativos. También les alegra ver que las personas de su comunidad podrán disponer de una fuente de ingresos sustentable y de bienestar para sus familias. ¿Quieres saber más sobre el Panel Internacional de Recursos? Visita www.unep.org/resourcepanel para obtener más información. ¿Por qué el manejo de nuestros Muy bien, ahí podemos apreciar un video respecto a lo que es el uso y cuán importante es hacer un buen manejo de los residuos, de los recursos naturales. A ver, ahora sí, por favor, voy a aperturar otra vez el chat. A ver, ¿qué les ha parecido el video? ¿Qué les ha impactado del video? ¿Qué les ha gustado de ese video? Nos habla del panel internacional de recursos, ¿no? Así que, a ver, ¿cuál es la importancia o qué es lo que ellos hacen? ¿No? ¿Les gustaría seguir esa iniciativa, por así decirlo? A ver, quiero escuchar sus opiniones por aquí. Si alguien desea tomar el micrófono, lo puede aperturar sin problema, levantando la manito. Muy bien, por acá tenemos una opinión de Cristal. A ver, nos dice Cristal, hay que sensibilizar a la población para gestionar de manera sostenible los recursos. Así es, por supuesto, eso también sería una buena iniciativa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta a quiénes, por dónde empezar. Muy bien, a ver, seguimos, sigo leyendo sus comentarios. Muchas gracias, Cristal. A ver, vamos a preguntar, creo, de frente a unas 2 participaciones para que puedan utilizar el audio. A ver, vamos por aquí con Daisy Michelle. A ver, Daisy Michelle, ¿qué nos dice? ¿Cuál es tu aporte acerca del video? Daisy, ¿estás por ahí? Ya, a ver, mientras Daisy nos contesta por ahí, vamos leyendo también aquí una opinión de Estefanía Cedeño. Dice, es importante ver a largo plazo cómo utilizamos los recursos en el tiempo. Por supuesto. Nosotros tenemos que ver la realidad que nosotros queremos, ¿no? En torno al medio ambiente. ¿Cómo es que queremos que esté en un futuro? Porque en el video nos comenta que probablemente si es que se sigue haciendo el mal manejo de los recursos naturales, puede ser que
tengamos otro tipo de problemas, como por ejemplo la falta de agua, o que esto no sea sustentable, que haya un fuerte crecimiento económico y eso no, y no haya un buen impacto ambiental, un bienestar ambiental a nivel general, se podría decir, ¿no? Entonces, eso podría ser. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, elijo a alguien más por aquí. Jimena Pérez. A ver, Jimena Pérez. ¿Qué nos puedes decir acerca del video, Jimena? A ver, Jimena, ¿estás por ahí? Ya, bueno, creo que ya no hay opiniones. A ver, vamos a seguir. Ya, si tienen alguna pregunta, al final vamos a hacer la ronda de preguntas y ahí pueden también aportar algunas ideas que estamos dejando por aquí. Vamos con la siguiente información, que es respecto al agua. Necesariamente, pues, tenemos mucho de qué hablar cuando nos centramos en lo que son recursos naturales. Esta vez vamos a hacer un hincapié en los 3 recursos naturales más importantes, se podría decir. Vamos a iniciar por el agua. Como sabemos, el agua es muy importante e indispensable en el planeta y que se puede encontrar o mantener reservado, por así decirlo, en los océanos, en los lagos, ríos, ¿no? En los glaciares, etc. Y ustedes sabían que es un total de más o menos un 97% del total del agua que está almacenado en esas reservas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión del agua, tenemos que ver de modo general, por así decirlo, y poder inculcar a otras personas a que puedan desarrollar. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Ya, gracias. Se podría decir, involucrar a muchas personas, no solamente a una, si es que se quiere iniciar, por así decir, buenas prácticas para la buena gestión o buen manejo del agua. Aquí les voy a mencionar algunas funciones del agua que para mí son muy importantes, y por el otro lado les voy a mencionar algunos problemas ambientales respecto al agua. Si ustedes conocen alguno más, también me lo hacen saber por el chat. ¿Ok? Vamos a empezar con las funciones. Primero, la función más importante es mantener las funciones vitales de todos los seres vivos. Imagínate, si no hubiese agua, es una parte fundamental para nosotros. Ahora, nos dice, disminuye las variaciones de temperatura, ¿no? En este caso puede ser, las variaciones diarias o también las variaciones estacionales, ¿no? Tercero, nos dice, permite la disolución y transporte de nutrientes. Esto netamente se refiere en el suelo, ¿no? Para que pueda estar disponible para su uso. Cuarto, dice, es fundamental para el metabolismo de las plantas. O sea, aquí, porque participa de la fotosíntesis y la transpiración, ese proceso largo de las plantas. Y el último dice, posibilita la alimentación, posibilita el desarrollo de las actividades productivas y domésticas, ¿no? Y por el otro lado tenemos los problemas ambientales respecto al agua. La primera, en este caso, tenemos lo que es turbidez. ¿Y qué significa la turbidez? Se produce normalmente, chicos, cuando hay un exceso de materia orgánica. En este caso de suelo se podría decir.
suelos sin vegetación, o también podría ser suelos que tienen problemas de erosión, o unas evidencias de erosión, se podría decir, que logra la turbidez del agua, ¿no? Es un problema ambiental que se puede ver en ciertas zonas a nivel nacional, quizás también ustedes conocen en la zona donde viven. La segunda es la sedimentación. En el caso de la sedimentación, es el transporte y el proceso de los sedimentos, pues en el curso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podemos ver la tala de los bosques, o quizás también cuando se hace una nueva construcción de carreteras. Existe más este tipo de problemas, ¿no? Otro, cambios de color. En este caso es, por ejemplo, cuando hay problemas de derrame de petróleo, por ejemplo. O se vierte sustancias tóxicas en el caso de las aguas del río, no sé, podría ser en este caso el relave minero, ¿no? Eso también genera un cambio de color en el caso del agua, ¿no? Seguimos. Dice sobre extracción del recurso hídrico. En este caso ya hablamos un tema general, en el caso del agua, que es la sobreexplotación del agua cuando no se tiene la cantidad infinita para poder explotar, por ejemplo, ¿no? Es la extracción del agua a una tasa superior de lo que se puede tener y de lo que se puede recuperar también, como les dije hace rato, ¿no? Netamente estas son referente a lo que es agua. Ahora vamos a pasar a ver también lo que es en el recurso suelo. La siguiente, por favor. Bueno, una de las soluciones en eso de la gestión ambiental del agua, netamente, como les decía, se requiere una visión territorial, o sea, de gran magnitud. Esto que se pueda desarrollar a nivel general, por así decirlo, y que todo el colectivo o todas las personas que están dentro de ella se comprometan a poder, por ejemplo, gestionarlas, por así decirlo, por ejemplo, media cuenca, microcuenca o área regada por un canal, ¿no? Quizás utilizando estos tres tipos de gestión se podría lograr algo mejor respecto a eso. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Vamos a organizarnos mejor en lo que es gestión del recurso agua, un buen manejo. Una solución que nos dan sería esa de ahí. Ahora sí pasamos en el tema del suelo, por favor. En el tema del suelo también encontramos tanto las funciones y problemas ambientales, ¿no? En las funciones, el primero es sustento de la actividad biológica, de la diversidad de especies y de la productividad primaria. En este caso, pues, se puede decir la agricultura netamente, ¿no? Que está establecida aquí para producir los elementos y ayudar a generarlos también. La siguiente es fuente y reserva de elementos indispensables para el desarrollo de la vida. Netamente también va relacionado con el tema de agricultura, que el suelo es parte importante para poder cultivar, ¿no? Los alimentos, proveer también los alimentos para todos los seres vivos que podemos encontrar dentro del ecosistema, ¿no? Siguiente, dice, actúa como filtro o barrera. En este caso, no, pues es importante mencionar la transformación que ayuda el suelo para ayudar, en este caso, al recurso agua, ¿no? Que también posibilita la degradación o quizás
a la desintoxicación de los materiales orgánicos e inorgánicos, ¿no? En este caso se podría decir que el suelo recibe y transforma los residuos orgánicos que contribuyen a esa reserva y, y los convierte en lo que son nutrientes, ¿no? Para, como les dije hace rato, para lograr un mejor cultivo, se podría decir, o desarrollo de la agricultura, ¿no? Siguiente, dice, almacena y permite el reciclado de nutrientes y otros elementos de la biosfera, ¿no? Como les dije hace rato, está relacionado con el anterior, que dice, este de aquí tiene la función de transformar los residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Para poder utilizarlos netamente en lo que es la agricultura y la producción de alimentos. Siguiente, tiene función de soporte. ¿Por qué se dice que tiene función de soporte? En este caso, pues es netamente el establecimiento de estructuras socioeconómicas y también es protector de las actividades que realiza el ser humano, ¿no? En un predio que está pronto a pasar a producción, se podría decir. Por otro lado, tenemos los problemas ambientales en el suelo. La primera es la degradación de la fertilidad. ¿Okay? En esta degradación, pues nosotros podemos decir que es la disminución de la capacidad para poder ser más productiva, por así decirlo, ¿no? Ya sea por el uso de demasiado insecticidas o por otras causas, ¿no? Que podría haber. Lo otro es la erosión. Es la pérdida o desprendimiento de los materiales orgánicos, ¿no? En este caso, el suelo. Y normalmente la erosión se suele dar porque en esos lugares, pues los suelos o no existen, por ejemplo, los bosques. Los bosques o los árboles son muy importantes para poder ayudar a que no haya erosión, a que el suelo no sufra ese problema, ¿no? Entonces, por ello también es importante sembrar un árbol. Lo siguiente, la contaminación. Creo que la contaminación, tanto en lo que es agua y suelo y aire, es a nivel general, ¿no? En este caso del suelo, hablando del suelo, vamos a hablar netamente de lo que es degradación. Por ejemplo, puede ser la acumulación de muchas sustancias tóxicas, y que estas puedan afectar netamente a la producción, ¿no? Ustedes seguro en el lugar donde viven, en el lugar donde se encuentren, pueden ver este tipo de contaminación. Si es así, me gustaría también saber que me lo mencionen, por favor, por el chat, o en este lugar he visto tal problema, o algo así, para poder también conocer un poco más allá, ¿no? Seguimos. El último es la pérdida de suelo. Esto ya es, se podría decir, cuando ha pasado todos los procesos, ya no hay vuelta atrás. En este caso, es una degradación grave, ¿no? Donde puede ser, por ejemplo, la degradación de la capa superficial, o quizás, o también se puede dar por desertificación, o erosiones ya que pasan el grado de el nivel, ¿no? Claro, a ver, por acá, a ver, voy leyendo. A ver, voy leyendo algunas acotaciones que me están haciendo. Dice Araceli, me dice, es importante reiterar y enfocar que el equilibrio en el manejo de elementos, recursos naturales, permite el desarrollo del ciclo natural de la vida. Es por ello que debemos sensibilizar a la población sobre el cuidado. Claro, esa es la idea. Claro, muchas gracias, muy bien. Por acá Cristal también nos dice, totalmente de acuerdo con lo mencionado.
Empezar por nosotros mismos donde sea realizar buenas prácticas ambientales, chicos. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Desde dónde? Desde casa, impulsar desde casa, con la amiga, con la hermanita, ¿no? Empezar de a poco. Ustedes saben que cuando es algo consecutivo, ya se convierte en un hábito y esto puede influenciar a las demás personas, ¿no? Quizás de tu entorno, las comunidades, o como también podría ser en este caso, nosotros los voluntarios, ¿no? Entonces, desde donde estamos, poder realizar estas buenas prácticas para poder conservar, para poder ayudar al buen manejo tanto de todos nuestros recursos que tenemos. Muchas gracias. A ver, seguimos entonces. Vamos esta vez con el recurso aire. Muy bien. También vamos a ver en el caso del recurso aire, que es uno de los principales componentes. Recordemos, uno de los principales componentes del aire es el agua. ¿Okay? Uno de los principales componentes. Y también es un recurso que de manera global es fundamental en lo que es el cambio de clima. Así que tengamos presente eso. A ver, vamos a empezar con las funciones. Lo primero es que almacena y permite la dispersión de la contaminación. En este caso, pues puede ser netamente por actividades de nosotros mismos. Por ejemplo, una puede ser, ¿no?, que acerca de la fumigación de suelos, porque ahí se utilizan diferentes materiales, elementos para poder realizar eso. Entonces, lo que hace el aire es almacenar y permitir que esto, por así decirlo, atrape todo esos gases, quizás, y bajarle la concentración y convirtiéndolas en menos, se podría decir, menos contaminados, algo así, ¿no? O también puede bajar el riesgo de provocar alguna enfermedad o algo contrario a eso, ¿no? Siguiente, dice, actúa como regulador térmico de la atmósfera. Esto pues ocurre debido a que el aire facilita la disipación del calor, ¿no? Y que permite que las temperaturas del ambiente se modere, o sea, esté en un nivel equilibrado. Por eso es muy importante. Tenemos la siguiente, y no se posibilita la fase aérea de los ciclos biogeoquímicos. En este caso, a ver, seguramente alguien por acá sabe qué son ciclos biogeoquímicos. A ver, ¿alguien me puede decir? Por ahí me escriben por el chat nada más, chicos, no hay problema. En este caso, cuando nos referimos a ciclos biogeoquímicos, nos referimos al ciclo de carbono y al ciclo del nitrógeno, ¿no? Siguiente, vamos a pasar ahora, ya que hemos visto las funciones, a los problemas ambientales en el caso del aire. En este caso, vemos partículas en suspensión. Netamente eso es básico, ¿no? Puede ser el humo de las fábricas, el polvo, son las partículas que hacen menor daño, se podría decir, pero también pueden resarcirse en los humanos, en las personas, como las afecciones respiratorias, o puede ser algo más crítico que ello, ¿no? Eso también nos hace daño a nosotros mismos, la verdad.
Hacemos algunas cosas quizás que no son para nuestro bien, sino para que nos afectan de diferentes maneras. En este caso, siguientes contaminantes gaseosos de la combustión. En este caso, los contaminantes netamente me estoy refiriendo a lo que es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre, que son gases tóxicos, netamente, ¿no? Siguiente, el problema ambiental que existe contra el aire también se podría decir el metano. El metano es un gas con efecto invernadero que se produce o que produce la degradación de la materia orgánica. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Entonces, este gas es muy fuerte y la verdad la podemos encontrar en diferentes signos, ¿no? Seguimos. El ozono troposférico. En este caso, el ozono troposférico netamente se basa o se refiere a la capa que está cerca a nosotros, la más baja, que está cerca a la superficie de la Tierra, ¿no? Esta capa también tiene efecto invernadero. Tiene gases de efecto invernadero. Y que absorbe el calor, sí, y que también hace que aumente la temperatura en la atmósfera. Entonces, en resumen, se puede decir que la contaminación del aire se puede producir por el gas de metano, primordialmente, ¿no? Y esto ocurre básicamente por lo que es degradación de los desechos orgánicos o también por la ausencia de oxígeno, ¿no? En este caso, pues por eso es necesario, yo sigo con eso, en lo que es la reforestación, ¿no? Muy bien. A ver, siguiente, por favor. A ver, ¿se encontrará Gaby con nosotros? Sí, aquí estoy. Adelante, Gaby. Bien, bueno, me presento, ¿verdad? Gabriela Rendón. Yo les voy a hablar acerca de las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales. Ya la compañera nos estaba mencionando algo, ¿verdad? Muy relacionado a esto. Y como nos comentaba anteriormente, los recursos no renovables tienen algunas desventajas. Y estas son más que todo, bueno, las asociamos a un uso excesivo o una sobreexplotación. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser recursos no renovables, pues se acaban, ¿verdad? Se agotan. Entonces, para que la sociedad o nuestra realidad, por decirlo así, no se paralice, ¿qué sucede? Tenemos que reemplazar estos recursos no renovables antes de que esto suceda. Entonces, aquí comienzan como los problemas, ¿verdad? Dentro de estas desventajas podemos mencionar que hay un riesgo provocado por su combustión, con lo que se generan gases y partículas que incrementan la polución. ¿Qué es esto? Problemas que afectan directamente a nuestra calidad de vida. Pero lo más significativo es que al crear esta renovación de recursos no renovables, se crea una gran cantidad de CO2. ¿Qué sucede? Que este CO2 se emite a la atmósfera en dicha combustión. Entonces, contribuye al incremento del efecto invernadero y los cambios climáticos. Ahora bien, los recursos renovables. Con estos recursos debemos ser muy cuidadosos, porque es cierto, ¿verdad? Decimos, son renovables, se pueden renovar ellos solos. Pero ¿qué sucede? Si nosotros hacemos un uso masivo de estos recursos, un uso descontrolado de ellos, podrían dejar de ser renovables. Entonces va a llegar un punto donde tal vez
ya no vamos a tener recursos renovables de los cuales podamos hablar, ¿verdad? Ahora, aquí mencionamos algunos ejemplos de explotación. Por ejemplo, tenemos la explotación al agua. Sabemos que pues el agua tiene por naturaleza la capacidad de autodepuración, pero si nosotros la contaminamos y no la tratamos o no le damos el trato que se supone que debería tener, después pues corremos el riesgo, ¿verdad?, de ya no tener el acceso a este recurso hídrico. Y pues sabemos que el agua, si bien es cierto, es un recurso renovable, pero tenemos que ser conscientes del uso que le damos, porque es un recurso renovable, pero limitado. Hay lugares donde, digamos, el acceso a este líquido vital es bastante complicado. Ahora tenemos la explotación del suelo, que de igual forma ya la compañera mencionaba un poco sobre el suelo y todo esto, ¿verdad? Sabemos que la explotación del suelo se produce cuando nosotros extraemos más nutrientes de los que le aportamos al suelo. Es el uso de estos recursos de forma intensiva que lleva a la erosión del mismo y puede convertirlo en pues algo inútil, básicamente. Una de las principales causas de esta explotación podríamos decir que son las deforestaciones, las quemas que se hacen, ¿verdad? Donde dañan no solo el suelo, sino que otros recursos naturales. Dentro de la deforestación, sabemos que se trata de la destrucción de la superficie forestal a causa, digamos, de la tala de árboles, por ejemplo, en zonas boscosas para obtener madera. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no le permitimos al ecosistema que tenga la posibilidad de regenerarse. O talamos un árbol, pero no sembramos otro árbol, no sembramos otros dos árboles. Entonces, ahí estamos, digamos, haciendo explotación o estamos maltratando nuestro suelo. Luego tenemos, bueno, los recursos, explotación de los recursos forestales, que básicamente ya sabemos que millones de hectáreas por el cultivo, por pues, lo que llamamos como cuando andan las vaquitas comiendo, o por la obtención de madera, el desarrollo urbano, hasta, pues, ¿qué sucede? Que estos recursos forestales se reducen a 1/3 de su superficie original. Entre más se expande, digamos, la población, menos recursos forestales tenemos. Y otra sobreexplotación que tal vez no es como muy tocada o no la escuchamos tanto, es la sobreexplotación de los recursos pesqueros. También son vulnerables a la sobreexplotación y llegan algunos casos de la desaparición de algunas especies en ciertos ecosistemas marinos. Por lo tanto, se ha regulado adecuadamente la pesca, ¿verdad? Sabemos que hay, digamos, a veces ciertos lapsos de tiempo en el transcurso del año donde tal vez se prohíbe la pesca de algún, por ejemplo, camarón o de algún otro pez en específico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo se le da eh, pues justamente al pescadito, al camaroncito, la oportunidad de reproducirse y de que este pues genere una maduración, ¿verdad? Y ya podamos volver a consumir otra vez este recurso. Siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a hablar de esto de la pandemia, de la cuarentena, del COVID. Con esto, los impactos positivos del coronavirus en el medio ambiente. Permítanme.
Ahora bien, sabemos que la reducción del movimiento de las grandes ciudades, me parece que se cortó aquí el texto, pero la reducción del movimiento de las grandes ciudades causó efectos en el medio ambiente, como la disminución de las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera. Creo que todos pudimos observar diferentes imágenes, ¿verdad? De cómo el mundo entero cambió mientras nosotros estuvimos en este encierro. Y creo que a muchos nos llevó como a hacer conciencia de que realmente, aunque se escuche pesado, pero realmente los verdaderos monstruos somos nosotros. Y los que estamos acabando con el único planeta que tenemos donde podemos sobrevivir, pues somos nosotros, ¿verdad? Entonces decimos que la reducción del movimiento de las grandes ciudades causó efectos directos en el medio ambiente, efectos que fueron pues visibles, ¿verdad? Por ejemplo, en la calidad del agua, sabemos que los gases, como los mencionaba anteriormente, de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, también se redujeron durante la cuarentena del 2020. Y todo esto como consecuencia directa de la reducción de emisiones por parte de las industrias y el transporte. Eh, Sabemos, ¿verdad?, que con millones de vehículos en la carretera, pues el aire lo contaminamos más con esto de las industrias, de las grandes empresas que no paran, ¿verdad? El aire es uno de los principales recursos pues más contaminados. Entonces, durante la cuarentena, incluso ciudades donde era poca la visibilidad por tanta contaminación del aire, ya se hicieron visibles, ¿verdad? Hubieron muchas imágenes que giraron en todas las redes sociales justamente de ello. También tenemos la calidad del agua. Un claro ejemplo fueron los canales de Venecia. De igual forma, ¿verdad? Hubieron imágenes donde antes los canales de Venecia, el agua era oscura, el agua se miraba sucia, por lo mismo, ¿verdad? De los paseos y toda la contaminación que había, quiera o no, de que el agua nunca se asentaba o no dejaban, digamos, reposar esto, ¿verdad? Entonces, durante la cuarentena hubieron muchas imágenes donde el agua de los canales de Venecia se miraba totalmente diferente. ¿Y por qué? Justamente por la ausencia de tráfico por los canales. Y estos canales, o sea, son pocos profundos, no es como que digan ustedes, uy, es súper profundo el canal, ¿verdad? No. Entonces, esta ausencia de tráfico permitió que los sedimentos se depositaran en el fondo del agua y que ésta fuera menos turbia, pudiendo así observar incluso hasta los peces que ahí habitaban, que creo que las personas tal vez pensaban que no habían peces porque por lo mismo de que el agua estaba turbia, o sea, no era como algo tan visible, ¿verdad? Ahora tenemos la aparición de la fauna silvestre. Creo que muchos vimos estas imágenes de animales que tal vez nunca habíamos visto, quizás caminando por la carretera o incluso animales en el centro de la ciudad, básicamente. Pues sabemos que hay muchos animales que no se ven tanto por lo mismo de la vida activa que teníamos o tenemos, porque ya la reactivamos, de a poco la vamos reactivando. Y pues ahí es donde apareció esta fauna silvestre. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, sabemos, como ya les mencioné, algunos de los cambios que pues nosotros mismos vimos dentro de nuestro medio ambiente, pero ahora hablemos de algo creo que sumamente importante y que tal vez ya muchos nos dimos cuenta. Realmente esos cambios positivos que tuvimos en la cuarentena del 2020
2020 van a seguir, digamos, hoy que ya empezamos con esto de la reactivación o, entre comillas, de entrar a la normalidad. Y es lamentable porque, sinceramente, se ha visto un cambio en tanto atmósfera, agua, suelo, aún más rápido, o sea, el deterioro ha sido más rápido. Por ejemplo, es lamentable porque los primeros pasos que adoptó China, luego de que comunicara, digamos, que tenían el brote del COVID controlado, entre comillas, básicamente fue activar todas sus empresas. Ese fue su primer paso, digamos. Continuaron o volvieron las emisiones de dióxido de nitrógeno, ha aumentado notablemente desde los primeros días de marzo. El aumento también de los desechos plásticos y médicos es una realidad en todo el mundo. Ha llegado incluso a colapsar los sistemas de reciclaje que existen en algunos lugares, en algunos países. Por ejemplo, Singapur, durante un cierre de 8 semanas, se generaron más de 1.470, si no me equivoco, toneladas adicionales de desechos plásticos solo a partir de envases para llevar, digamos, como alcohol gel, digamos, o alcohol o ciertos elementos que se necesitaban, ¿verdad?, para el cuidado. Y los desechos médicos aumentaron 6 veces a 240 toneladas por día durante la pandemia. Entonces, esto ha sobrecargado la capacidad de incineración de las ciudades. Ahora bien, el uso de mascarillas, guantes y otros productos como el gel hidroalcohólico o alcohol gel, por su parte, supone, según la alerta de las Naciones Unidas, un aumento en la utilización y la fabricación de plásticos de un solo uso. Esto es, en otras palabras, más basura añadida a los 12 millones de toneladas que cada año en nuestros, nada en nuestros mares y en nuestros océanos. Y es lamentable, ¿verdad? Porque toda esta basura, todo esto que nosotros a veces inconscientemente tiramos, se me cayó la mascarilla y pues no me agacho a recogerla y ahí dejo que se vaya, ¿verdad? En la calle, va a parar a algún lado. Y la verdad, casi siempre el recurso natural que sale más afectado es el agua, porque quieras o no, no sé ustedes si han tenido la oportunidad de ir a las playas hoy en día durante esta reactivación, pero es triste ver cómo algunas playas están tan contaminadas. Si antes era la contaminación, ¿no?, de los desechos de las chucherías, de la comida, los platos y así, ahora le sumamos tal vez mascarillas, incluso hace poco yo tuve la oportunidad de ir a una playa aquí en mi país y pues se veían hasta guantes plásticos de los que utilizan en los hospitales o las clínicas. Y realmente esto llama como a una reflexión y que nos preguntemos qué estamos haciendo con este planeta, qué estamos haciendo con nuestro medio ambiente, cómo estamos ayudando, cómo estamos colaborando. Y pues vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, algunas medidas de la conservación del medio ambiente. Son muchas, la verdad, pero entre algunas como principales podemos mencionar tal vez aplicar las 3 R, que es el reciclaje, ¿verdad? Reciclar, reducir y reutilizar. Ahora, también tenemos educar desde temprana edad a los niños y niñas en temas ambientales. Muchas veces se comete el error de decir, no, es que está chiquito el que va a saber. Pero entre
desde más pequeños les hablemos a los niños de cualquier tema, créanme que cuando ese niño llegue a la adultez va a hacer cambios realmente increíbles. Y si bien es cierto, dicen que una sola persona no cambia el mundo, ¿verdad? Pero si a ese niño se le da la educación ambiental correcta o la educación correcta, créanme que ese niño va a generar o va a motivar a otros chicos también a generar cambios. Entonces, desde entre más pequeños estén los niños y los eduquemos, no solo en temas ambientales, sino que en muchos otros temas, pues va a ser algo muy bueno en el futuro, ¿verdad? Promover y fomentar la agricultura ecológica y el turismo ecológico. Evitar usar productos que contaminen el aire. Muchas veces nos dicen que es mejor andar en bicicleta y a pie, ¿verdad? Pero por lo mismo de que a veces hay que movilizarse a grandes distancias y toda la cuestión, a veces pues utilizamos que el transporte público, los automóviles. Hoy en día en muchas ciudades creo que ni se puede caminar por el exceso de automóviles que hay. Y por ejemplo, aquí en mi departamento, en mi país, a las 3 de la tarde o 7 de la mañana, tú no puedes caminar tranquilamente por la calle porque hay una cantidad de automóviles que tú te preguntas, o sea, después de la pandemia, después de la cuarentena, como que todo el mundo se propuso a comprar carros porque ha aumentado incluso hasta más. Entonces, ¿qué pasa? Que la contaminación del aire pues aumenta, ¿verdad? Si antes era media, ahora es superior esa contaminación. Ahora, eh, utilizar racionalmente el agua y la electricidad. Utilizar, si se puede, ¿verdad? O si tienen el exceso, la energía solar, desconectar los aparatos y entre otras cosas. Aparte de que también nos ahorramos tal vez algunas moneditas, ¿verdad? En el recibo de luz, que a veces sale un poco elevado, también estamos ayudando a nuestro medio ambiente. Mantener los espacios de las comunidades en buen estado por medio de programas, campañas o jornadas de mantenimiento de áreas o ecosistemas. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos unimos, digamos, en nuestras comunidades y nos proponemos tal vez hacer una campaña de limpieza o con las redes juveniles en las que estamos o de las que formamos parte, tal vez algunos, pueden hacer campañas de limpieza, pueden crear challenges ambientales, pues justamente para ayudar, ¿verdad? Y pues a veces son simples las acciones, pero créanme que ayudan en gran medida. Siguiente diapositiva. La importancia del medio ambiente radica en el hecho de que todas las formas de vida toman lugar en él y no en otro lugar, por lo cual su cuidado y preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción humana. Es importante resaltar, ¿verdad?, que los recursos naturales son los que proporcionan la naturaleza y que nos sirve al ser humano para cubrir nuestras necesidades, pero en un plano socioeconómico, ¿verdad? A veces damos un paso más allá. ¿Por qué? Porque sobreexplotamos los recursos naturales y pues no nos damos cuenta que tal vez por buscar nuestro beneficio, tal vez por sacar alimento, materia prima o, bueno, en fin, ¿verdad? Estamos afectando justamente nuestro ambiente. El ser humano en su ansiedad o en nuestra ansiedad económica se ha olvidado de que nuestros recursos son compartidos, es decir, no únicamente son para nosotros, sino el planeta necesita, por ejemplo, de los animales, las plantas, los microorganismos y por supuesto los miles de habitantes que tampoco cariño le mostramos, ¿verdad?, al medio ambiente.
Y pues nada, solo eso, invitarlos, ¿verdad? Que hagamos como un análisis de qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros como líderes y lideresas para mejorar nuestro ambiente o para mantener renovables nuestros recursos naturales. Y esa ha sido básicamente mi participación. Bien, muchas gracias por vuestra presentación. ¿Hay algo que al público, por favor, hay algo para agregar, alguna intervención? Si tuviesen, pueden escribirlo por el chat. Paso a las preguntas entonces. A ver, dice, como jóvenes, ¿qué acciones podemos realizar que favorezcan al medio ambiente? Como jóvenes, bueno, ya mencionábamos, ¿verdad? Algunas de las acciones que podemos utilizar, pero no solo están estas, sino que también podemos, digamos, el agua, sabemos que como lo mencionaba es un recurso limitado, podemos utilizarla o reutilizarla de muchas formas. Hay acciones que tal vez necesitamos como un apoyo más de ciertas organizaciones, tal vez que se preocupen un poco más por el recurso natural o el medio ambiente, ¿verdad? Pero hay acciones como pues esa del cuidado del agua, por ejemplo, el cuidado del suelo, podemos, si cortamos o talamos un árbol, podemos sembrar dos, eh, y pues eso, no sé si Stephanie quiere agregar algo más. Claro, respecto a ello, bueno, como jóvenes nosotros podemos, como lo mencionó hace rato Cristal y algunas personas por medio han dicho, ¿no? Creo que lo que nosotros podemos hacer es desde donde estamos, quizás empezar por el reciclaje o, por ejemplo, comprar conscientemente si es que nos va a servir o si ese producto puede ser reutilizado, etcétera. O también, como mencioné hace un rato, ¿no? Que decía, es comprar quizás productos que sean ecológicos. Otras formas quizás es la sensibilización, primero iniciando por uno mismo, por tu familia, involucrando a comunidades, instituciones, etcétera, ¿no? Yo creo que una parte muy importante para poder ayudar en la conservación del medio ambiente o el cuidado es la educación ambiental en los diferentes niveles. Una última pregunta para terminar. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad del aire? Ya, bueno, respecto al aire, por ejemplo, hay diferentes alternativas, iniciativas, ¿no? Pero principalmente, hablando de la calidad del aire, podemos mejorar en lo que es movilidad sostenible. Sé de un país que es Polonia, que en ese lugar no hay muchos carros, por así decirlo. O sea, el medio de transporte no son los carros, sino son las bicicletas. Esa sería una movilidad sostenible. Creo que, por ejemplo, acá en mi ciudad también se está implementando, pero como que está un poco difícil, ¿no? Por ahí que otros se oponen a eso, pero bueno, creo que es un buen inicio y con un buen soporte desde donde ustedes estén también sería excelente. Por otro lado, como les decía, puede ser lo que es el consumo responsable, ¿no? Eh, tenemos que ver cómo es que podemos ayudar al medio ambiente de acuerdo a lo que consumimos nosotros. O, por ejemplo, si vas a comprar un vehículo o un carro, tienes que informarte bien cómo funciona, si tiene o aporta a la mejoría de la calidad del medio ambiente o quizás
lo empeora, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien consecuentes con eso, bien conscientes de eso para poder ayudar. Y por otro lado, ¿no? Que habíamos hablado de mucho tiempo lo que es residuos sólidos, netamente poder empezar con ese hábito de reciclaje, con esa cultura de reciclaje. Yo sé que todo empieza por nosotros, va creciendo en la familia y en las comunidades que nos rodean, por así decirlo. Es una tarea súper difícil porque mayormente, no sé si les ha pasado, en mi caso fue así, iniciamos un proyecto de lo que es reciclaje, íbamos a verificar casa por casa, etcétera, pero eso duró como que un mes, ¿no? Y al siguiente ya no se cumplía. Entonces, también es mucho compromiso, mucha responsabilidad y tenemos que seguir impulsando eso, ¿no? No, y que eso no sea un efecto para nosotros rendirnos y dejarlo. No, eso no funciona, sino que ayudarnos de eso, impulsar y quizás mejorar, utilizar nuevas estrategias para poder realizar esas alternativas o esos, para satisfacer las necesidades, ¿no? Que nosotros tenemos. Gracias.